Vale, fenomenal. Pues vamos allá. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar de Amir Higher Education sobre psicopatología de la adolescencia, que hemos titulado así, ¿vale? Razones para la especialización. Soy Belén Gago Velasco, soy psicóloga clínica y bueno, pues soy la encargada hoy de daros este webinar que tiene sobre todo un enfoque reflexivo y práctico, ¿vale? Sobre lo que está suponiendo, pues especialmente en los últimos años, especialmente desde la pandemia COVID-19, pues toda la atención a la salud mental de los adolescentes, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es presentarme para que me conozcáis. Como os he dicho, soy psicóloga clínica, especialista por vía PIR en psicología clínica. En este momento trabajo en el Hospital General de Valencia. Desde que terminé la residencia en psicología clínica, pues he dedicado toda mi carrera profesional y mi ejercicio profesional a la atención en salud mental infanto-juvenil, ¿vale? Y especialmente en este último recorrido, ¿vale? Estoy trabajando en un equipo de atención domiciliaria infanto-juvenil, pero especialmente centrado en la atención a adolescentes con trastorno mental grave, que depende del Hospital General de Valencia, ¿vale? O sea que trabajo dentro del Sistema Nacional de Salud, del sistema público, en el servicio de psiquiatría de este hospital y en concreto, después de haber estado pues, en otros recursos de unidades de salud mental a nivel ambulatorio, hospital de día, pues ahora mismo en este momento me encuentro trabajando en un proyecto pionero que tiene que ver con la incorporación de equipos de atención domiciliaria para adolescentes con trastorno mental grave, ¿vale? Es por eso, ¿vale? Por lo que consideraba interesante, porque es algo a lo que, digamos, estoy habituada a trabajar en la práctica clínica diaria, pues hablaros hoy sobre la psicopatología de la adolescencia, ¿vale? Soy doctora cum laude en psicología clínica por la Universidad de Valencia y terapeuta familiar sistémica acreditada por la Federación Española de Asociación de Terapia Familiar, ¿vale? Tengo colaboraciones docentes dentro del área de infanto-juvenil, pues con otros organismos también de la red pública, tanto del área de la educación como universitarios, como también hospitalarios, ¿vale? Y bueno, especialmente mi colaboración docente como más estable es con el grupo de Amir Higher Education desde hace un tiempo, ¿vale? Ya van siendo pues 3 años que coordino el curso experto en psicopatología clínica de la infancia y la adolescencia que ofrece Amir Higher Education, ¿vale? Y bueno, también he realizado publicaciones internacionales con artículos científicos basados también en trastorno mental graves. Por eso, por lo que hoy voy a basar un poco toda mi exposición en este enfoque, porque realmente, tanto por práctica clínica como por aspectos de formación e investigación, pues es en el entorno en el que me muevo, ¿vale? Con mayor frecuencia, ¿vale? Lo que primero quería plantearos, ¿vale? Que supongo que además no os resultará desconocido, ¿vale? Pues es cuál es la situación actual respecto a la psicopatología de los adolescentes, ¿vale? Aquí os he puesto algunos titulares de medios de comunicación divulgativos para la población general. Estos dos que están en la parte superior son referentes al último congreso de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y Adolescente, que ha tenido lugar justo en Valencia hace unas pocas semanas y que ha tenido como mucha resonancia en todos los medios de comunicación. Han planteado, por ejemplo, estos titulares: especialistas en psiquiatría alertan del incremento de problemas psiquiátricos a edades cada vez más tempranas. No solo es del incremento, ¿no?, de la prevalencia de los problemas psiquiátricos en niños cada vez más pequeños o preadolescentes cada vez más jóvenes, ¿no?, sino que además estamos viendo desde los profesionales que trabajamos en la salud mental un incremento de la gravedad de estos problemas psiquiátricos, es decir, aumenta prevalencia y aumenta severidad considerablemente de los trastornos, ¿vale? Y en todo esto, pues también la otra parte, ¿no? Una falta de recursos importante, porque en la medida en la que están ampliándose, ¿no?, las prevalencias pues, de estos trastornos y su severidad, pues obviamente esto conlleva una necesidad de mayor atención clínica, ¿no?, y que al final, pues por parte, ¿no?, de todos los dispositivos de salud mental,
pues no os lo he puesto en este webinar, sí que ya van siendo otros webinares, ¿no?, en los que he ido hablando de diferentes temas. Hoy he decidido hablar sobre este de la psicopatología de la adolescencia, pero también tenemos otro webinar en el que hablamos, pues eso, ¿no?, de la terapia con adolescentes, y también planteaba todo esto, ¿no? Es decir, vamos, hemos tenido un recorrido, ¿no?, que desde el 2021 al 2022 se han abierto, y en este contexto es en parte en lo que yo trabajo, ¿no?, un montón de dispositivos novedosos que hasta ahora pues no tenían demanda, pero que ahora sí la tienen, incluso están desbordados, ¿no?, pues de atención domiciliaria, de hospitalización, de hospital de día y de todos los recursos que atienden a la salud mental de los adolescentes. Esto es un poco poneros en el marco del por qué hablar de esto hoy, ¿no?, y por qué hablar de la gravedad de la psicopatología y de la necesidad de especializarse, que es un poco el motivo del webinar de hoy, ¿vale? Como veis ahí, pues esto, ¿no? Una preocupación que no está solo dentro del campo sanitario, sino que también dentro del campo de la gestión, ¿no?, de las consejerías o de las consellerías de las diferentes comunidades autónomas, que están reforzando todos los dispositivos. También desde el ámbito privado se están reforzando, ¿no?, recursos privados o concertados que puedan atender a esta población adolescente, y además dentro del contexto educativo, ¿no?, donde muchas veces se genera la primera voz de alarma respecto, pues eso, a conductas sintomáticas tipo autolesiones, consumo, absentismo, síntomas depresivos, y de alguna manera que también generan una preocupación dentro del campo de la docencia, ¿no?, o de la educación. Dice la Organización Mundial de la Salud que 7 de cada 10 problemas de salud mental se desarrollan antes de los 18 años, por tanto, estamos hablando de que o sea, el 70% de los adolescentes que tendrán un trastorno mental en la edad adulta empezarán sus síntomas antes de los 18 años, es decir, en este periodo. Y por otra parte, que 1 de cada 5 adolescentes presenta un trastorno mental. Estos aspectos de prevalencia, pues depende de la población en la que nos movamos y tal, pueden variar, pero desde luego los que nos dedicamos a la salud mental de los adolescentes, pues podemos ratificar que realmente la prevalencia es muy alta, ¿no? Y como os decía, especialmente estoy enfocada en el trabajo con trastorno mental grave en adolescentes, y por tanto es lo que os vengo un poco a plantear. ¿Qué es lo que estamos observando? Pues que, como os decía antes, la severidad de los cuadros, ¿vale?, de todo tipo en la franja de los adolescentes se está agravando, ¿vale? Estamos ante la necesidad de poder atender y diagnosticar, ¿vale?, primeros episodios psicóticos, es decir, el primer debut de trastornos psicóticos o del espectro de la esquizofrenia que van a aparecer en esta edad adolescente, los primeros debuts e inicios de trastornos afectivos, ¿vale?, o incluso esquizoafectivos, que también van a aparecer en forma de primer episodio psicótico en esta etapa de la adolescencia. Estados mentales de alto riesgo, que luego pasaré a explicar, pero que son, digamos, los pródromos de una posible psicosis en la edad adulta. Cuadros de fenomenología más relacionada con lo obsesivo-compulsivo, pero que de alguna manera por este nulo insight o por todas las ideaciones sobrevaloradas que hace el adolescente sobre la posibilidad de que ocurra eso que teme, ¿no?, que es un poco el perfil este obsesivo, ¿no? Vemos ahí, ¿no?, como toda un índice de gravedad que nos está diciendo que esos adolescentes que empiezan con síntomas obsesivos fijos, empezando con obsesiones que no tienen mucha carga ansiosa, sino que lo viven más desde la angustia y desde la rigidez, pues que muchas veces estos cuadros que se inician en la adolescencia se convertirán, ¿no?, en una comorbilidad que indica mayor gravedad también de cuadros esquizoides o esquizotípicos o esquizofrénicos que se unen al trastorno obsesivo-compulsivo. Ya sabéis que desde la publicación del DSM-5 el trastorno obsesivo-compulsivo ha salido de la categoría de los trastornos de ansiedad, y de alguna manera esto hace que, al considerarse una categoría ya independiente, se haya podido valorar toda esta dificultad para el insight que se produce muchas veces en estos cuadros, y que de alguna manera pues lo plantea como un espectro en el que hay lugar a la psicosis. Cuando se unen la parte esquizofrénica, por así decirlo, psicótica, y la parte obsesivo-compulsiva, estamos hablando de cuadros de mayor gravedad que se han definido un poco desde este espectro del esquizotoc, y todo lo más grave emerge antes
y por tanto lo empezamos a ver a nivel prodrómico, es decir, cuando eso empieza a emerger, lo empezamos a ver en los adolescentes, ¿no? También que vemos en los adolescentes, pues trastornos de inestabilidad emocional grave, trastornos que después, con el paso del tiempo a nivel longitudinal, podremos diagnosticar de trastornos límites de la personalidad, pero que empiezan, ¿no?, con trastornos de la identidad propios de este proceso adolescente y que obviamente se desvían patológicamente de las propias crisis de identidad propias de esta época, ¿vale? Episodios depresivos más graves, con mayor aislamiento, con mayor inhibición, con mayor absentismo escolar. Sabéis que también durante este periodo del confinamiento, pues muchos adolescentes que han empezado con cuadros depresivos moderados graves han visto como truncada su posibilidad de reincorporarse de nuevo a la vida escolar, por ejemplo, y además esto unido, ¿no?, con toda la comorbilidad con las nuevas adicciones, la adicción a las nuevas tecnologías, las adicciones a los juegos de apuestas, las adicciones a todo lo que es el juego online, ¿no? Y desde ahí, pues, todo lo que ha ido, como os digo, emergiendo en una mayor gravedad, ¿vale? Los trastornos graves de la conducta y, por supuesto, la conducta suicida, que también en su prevalencia se ha incrementado mucho en todo este periodo en la franja de los adolescentes. También sabéis que en este contexto han surgido como muchos titulares, muchas voces de alarma de, bueno, no solo de un plan de prevención del suicidio a nivel nacional y en relación a toda la población, sino en concreto más como una población de riesgo especialmente hay que cuidar en el contexto de la adolescencia. Por tanto, os estoy hablando también, bueno, también trastornos de la conducta alimentaria, que también ha habido como muchos informes que han hablado y han corroborado que todos estos trastornos de la conducta alimentaria han tenido también un aumento importante de su prevalencia, ¿vale? Durante esta pospandemia, ¿no?, esta nueva normalidad. De manera que lo que estamos hablando es que os estoy hablando de cuadros de psicopatología grave, ¿vale?, que además presentan elevada comorbilidad, es decir, que a veces no aparecen solos, sino que de alguna manera pues aparecen, ¿no? Por ejemplo, cuadros adictivos que comórbidamente aparecen con cuadros depresivos, o cuadros, digamos, más desde el punto de vista obsesivo, que comórbidamente aparecen con alteraciones de la conducta alimentaria. Pues todos estos aspectos, ¿no?, de comorbilidad se dan en esta franja de la adolescencia. Son también a nivel fenotípico, la fenomenología de los síntomas es más difusa, ¿vale?, porque están en ese estado prodrómico, y es fundamental la precisión diagnóstica. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante de estos adolescentes que están sufriendo tanto, lo que necesitan ellos y sus familias es que estemos lo suficientemente formados como para saber, ¿no?, qué es lo que les está ocurriendo y evitar la sobrediagnosis, ¿no? Porque a veces pensad que estos adolescentes tienen contacto con salud mental a lo mejor desde franjas más tempranas en la niñez, cuando ya empezaron a contactar por diferentes dificultades en la etapa escolar. Pero lo que ocurre es que, pues esto, como hemos empezado a ver a estos adolescentes a lo mejor hace unos años cuando eran niños, lo que pasa es que vamos acumulando, ¿no?, diferentes etiquetas, y también en la medida en la que se consultan con diferentes profesionales se van acumulando diferentes etiquetas, y realmente esa sobrediagnosis lo que un poco hace también es generar como un entorno de confusión, no solo para el adolescente, sino también para su familia y también, en cierto modo, para los trabajadores, o sea, los terapeutas, ¿no?, que trabajan con ellos, ¿no? De manera que es importante poder conocer muy bien esta fenomenología de los síntomas en la adolescencia, y poder saber muy bien y tener una precisión diagnóstica y una formación diagnóstica muy específica para poder saber qué le está pasando a ese adolescente, si es algo transitorio o si es el debut, porque la adolescencia sabéis que es este periodo en el que es verdad que aparece sintomatología, pero no sabemos si está en el contexto de la transición de la crisis adolescente o si es algo que de cara a un futuro puede cristalizar en un trastorno mental. Entonces, de alguna manera, pensad en la importancia, ¿no? Yo por eso siempre llamo a la conciencia de la importancia de que los profesionales que trabajamos en el contexto de la atención a los adolescentes podamos al menos éticamente, ¿no?, tener la formación suficiente como para poderles ayudar, ¿de acuerdo? Os hablaba un poquito de, en realidad, lo importante que es formarse específicamente en conocer cómo se presenta la patología en esta edad, y voy a empezar hablando de los primeros episodios psicóticos. El DSM-5
valora, ¿no?, en este momento ya la posibilidad de diagnosticar de un síndrome psicótico atenuado, que sería la presencia atenuada de al menos uno de los síntomas, ¿vale?, propios de la esquizofrenia o del espectro de la esquizofrenia, los delirios, las alucinaciones y el discurso desorganizado, ¿vale?, con un juicio de realidad más o menos intacto, ¿vale?, pero que justifique por su gravedad o por su frecuencia la atención clínica. Es decir, de alguna manera necesitamos que estos síntomas psicóticos, aunque atenuados, interfieran suficientemente en la vida de este adolescente como para poder considerar que, aunque este nivel de insight y de conciencia de lo que está ocurriendo todavía no se haya perdido, nos pueda esto estar hablando de la posibilidad de una, digamos, una posible atenuación de un síndrome psicótico que está emergiendo, ¿vale? Al menos una vez ha tenido que ocurrir a la semana durante el último mes y con un comienzo o un empeoramiento en el último año. Vale, esta etiqueta del síndrome psicótico atenuado lo que nos permite es empezar a poder etiquetar dentro del espectro de la psicosis, digamos, episodios prodrómicos de la misma durante ya la etapa adolescente, porque ya se presentan, ¿no? En este contexto también hay otro cuadro que no es una etiqueta diagnóstica del DSM-5 en sí misma, pero sí que es algo que a nivel de terminología se utiliza bastante dentro de la práctica clínica habitual, que es el síndrome de riesgo psicótico o el estado mental de alto riesgo, lo que llamamos los EMARes, ¿vale? El EMAR. Aquí se da la presentación de estos síntomas psicóticos atenuados, es decir, se daría la posibilidad de cumplir los criterios tal cual los plantea para este síndrome el DSM-5, ¿vale? O bien se daría también un episodio psicótico breve, intermitente o limitado, es decir, no atenuado, sino sintomatología psicótica franca, pero que no dura más de una semana y que además remite espontáneamente. O bien, ¿vale?, se daría en esta situación en la que hay un familiar de primer grado con un diagnóstico de trastorno psicótico o porque hay, digamos, un trastorno de personalidad esquizotípico de base y además hay de repente un marcado deterioro del funcionamiento global. ¿Esto qué significa? Que lo que planteamos es que en los estados mentales de alto riesgo se puede dar una psicosis atenuada, se puede dar una psicosis franca, pero que dura muy poco, o se puede dar, ¿no?, una marcada alteración del funcionamiento a nivel de deterioro en un joven o en un adolescente que sí que tiene riesgo genético de psicosis, ¿vale? Y que de repente hace como, digamos, una ruptura biográfica en la que sin presentar síntomas, muchas veces por la presentación de síntomas negativos, ¿vale?, o de los que antes se hablaban como negativos, ¿vale?, pues eso, adolescentes que se aíslan, adolescentes que empiezan a ver que los demás de alguna manera empiezan con esta atmósfera delirante que llamamos, ¿no?, que los demás de alguna manera van en contra de ellos, empiezan a malinterpretar las actitudes de amigos, de profesores, de compañeros de clase, de sus padres. Es esta atmósfera un poquito delirante, pero que no llega a emerger con un delirio franco, ¿no?, que empieza a hacer que este adolescente empiece pues a dejar de estudiar, a dejar sus relaciones, a mantenerse más en su habitación, a empezar a desorganizar sus hábitos de sueño. Esa ruptura en el funcionamiento es lo que nos tiene que empezar a hacer ver que esto puede ser la emergencia de un síndrome de riesgo psicótico en el caso además de tener antecedentes de riesgo genético en la familia, ¿vale? Fijaros cómo si no conocemos estas etiquetas o si no sabemos sobre estos procesos, pues alteraciones conductuales como difusas en los adolescentes y que además son difíciles de explorar porque los adolescentes, dependiendo en qué situación estén, colaboran más o menos, pues se nos pueden pasar por alto, ¿no? Y es como muy importante estar formados para poder conocer esto y tenerlo en nuestra cabeza, ¿no? Porque ¿qué más sabemos sobre los primeros episodios psicóticos cuando aparecen en la adolescencia? Pues que a menudo cursan, sobre todo en las etapas iniciales, con una clínica sutil, inespecífica, de duración variable, ¿no?, que hace difícil poder identificar esas experiencias. Y realmente es difícil, es decir, a nivel de estabilidad diagnóstica, como clínicos necesitamos poder ver si la verbalización de síntomas psicóticos o de voces o de, digamos, elementos, pues eso, de interpretación sobrevalorada de las cosas, ¿no?, qué forma va tomando, porque esto emerge, va empezando esa sintomatología y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto antes actuemos y le podamos poner nombre, siempre y cuando se mantenga los tiempos necesarios, ¿no?, para poder hablar de un diagnóstico claro y fiable, pues esto es, ¿no?, una parte de la buena praxis.
En adultos, ¿no? Es verdad que el diagnóstico del primer episodio psicótico suele ser más estable cuando además va a terminar en una esquizofrenia o en un trastorno bipolar. ¿Por qué? Y esto lo vemos también en adolescentes. Cuando estamos hablando del primer debut de una enfermedad de un trastorno mental grave, de esquizofrenia o de trastorno bipolar, pues lo que vemos es que el debut es franco, es potente y lo podemos identificar desde el primer episodio, ¿vale? Pero cuando hablamos de otros trastornos del espectro de la esquizofrenia que son más no especificados, pues es verdad que estos síntomas prodrómicos también quedan más en lo difuso, ¿vale? Y de respecto también al uso de sustancias, hemos visto pues esto, ¿no? Y lo vemos cada vez además todas las drogas sintéticas, el pescado, todas estas cosas que están haciendo que los adolescentes consuman tóxicos, pues aquellos adolescentes vulnerables en contexto de sustancias pueden empezar a debutar con síntomas psicóticos, ¿vale? Pero todavía tenemos que poder aclarar, ¿no? Hasta qué punto puede ser una psicosis tóxica, que digamos finalizado el proceso de consumo puede debutar o no, puede ser una psicosis tóxica que digamos sea como el precipitante de un debut de un trastorno mental grave del espectro de la esquizofrenia. Fijaros con qué sutileza y con qué aspectos tenemos que contar, ¿no? De cara a poder hacer un diagnóstico diferencial ajustado que permita obtener sin duda luego un tratamiento acorde a las dificultades del sujeto. De manera que vamos a tener que atender pacientes, ¿no? Adolescentes con síntomas psicóticos atenuados, como os decía, o breves, o con aspectos esquizotípicos de la personalidad o con riesgo genético, ¿no? Que disminuyen en su funcionamiento. Aquí estamos hablando del alto riesgo de psicosis y aquí tenemos que conocerlo y estar formados en esto para poder abordarlo correctamente, ¿vale? Otro cuadro, os he puesto aquí como pinceladas porque en realidad esto es un webinar que está pensado pues un poco para hacer como una breve introducción. Obviamente si pudiéramos hablar de toda esta psicopatología podríamos estar hablando mucho más tiempo, ¿no? Pero yo os estoy hablando un poquito de cuáles son los cuadros que con más frecuencia nos encontramos pues eso, en las puertas de urgencias o en los dispositivos de salud mental en esta franja de los adolescentes, ¿no? Y además también cuáles son aquellos aspectos que los diferencian de su presentación en los niños y en los adultos y el por qué entonces de tener que especializarnos en la adolescencia. En el congreso del pasado 2 de junio se hablaba, ¿no? Es que no solo estamos hablando, y ya sabéis que, bueno, ya hay una especialización del MIR de psiquiatría para niños y adolescentes, pero es que incluso cuando hablamos entre los profesionales que nos dedicamos a la infancia y a la adolescencia, es que entre poder tratar a un niño de 2 o 3 años, ¿no? A poder tratar a un adolescente de 17, 18, o sea, la franja de edad y los cambios en la sintomatología son tan grandes que es que podríamos hasta hablar de una subespecialización entre niños pequeños, niños en etapa escolar y desde luego la adolescencia requiere una propia, ¿no? Otro cuadro, ¿no? O otra sintomatología que se está dando de manera muy frecuente y que está preocupando sobre todo mucho en los contextos educativos a los profesores, a los padres, ¿no? Son las autolesiones no suicidas, ¿no? Que ya llevan como, digamos, una fenomenología como tan propia también, los estamos viendo tanto y con tanta prevalencia que, claro, ya estamos haciendo modelos, ¿no? Que nos permitan estudiar esto que antes pues no aparecía en la psicopatología clásica, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que también pues, por factores sociales la psicopatología y su presentación está cambiando y los adolescentes por toda su exposición a las redes sociales y a este contexto social también con tanta brecha generacional respecto al de hace muy pocos años, pues lo que está generando todo esto, ¿no? Es que nosotros también como clínicos tengamos que formarnos en saber cómo se presentan ahora los cuadros y qué es patológico y qué no, porque en este contexto de las autolesiones no suicidas hay muchos adolescentes que verbalizan que se autolesionan como un estilo de vida y hasta estético, y entonces tenemos que poder saber hasta qué punto esto entra dentro de lo patológico o de lo no patológico, ¿no? Sea de mayor o menor aprobación social, ¿no? Entonces, desde luego las autolesiones no suicidas también nos pasa un poquito esto, igual que los síntomas psicóticos atenuados son como la puntita del iceberg de algo que puede estar emergiendo por debajo, pues las autolesiones no suicidas tienen también este cariz, por eso os pongo esto del iceberg. Bien, hay que poder saber en qué contexto se dan, porque después cuando exploramos o con el paso del tiempo a nivel longitudinal
podemos explorar este síntoma, pues podemos ver que es una cosa aislada en un contexto de crisis adolescente y en un contexto social, pues de cierta aprobación social y de contagio de la autolesión. Podemos ver que tiene que ver con cuadros de desregulación emocional que estamos viendo más frecuentes en la adolescencia, pero que no podemos considerar los trastornos de la personalidad, porque entonces parecería como que la prevalencia de estos trastornos de repente se hubiera incrementado muchísimo, y siempre hay unos criterios, ¿no?, bueno, pues de prevalencia y de epidemiología que nos tienen que hacer poder equilibrar, ¿no?, qué es lo patológico y qué es lo que no lo es, ¿no? Entonces, claro, hasta ahora las autolesiones las teníamos como muy identificadas con un patrón de desregulación emocional tipo trastorno de personalidad límite. Ahora, bueno, pues tenemos que poder cambiar un poco estos criterios y pensar a ver si realmente se dan en cuadros de desregulación emocional y de baja tolerancia a la frustración y de baja mentalización respecto a los procesos propios internos, pero no exactamente dentro de cuadros de trastorno de personalidad límite. O a lo mejor sí, ¿no? Estas autolesiones no suicidas, como de manera tradicional las hemos considerado, debajo del iceberg tienen trastornos de personalidad límite o estos trastornos de inestabilidad emocional que emergen en la edad adolescente y que después, dentro de unos años, podremos, ¿no?, confirmar como trastornos límites de la personalidad. O entran dentro también de cuadros a veces, pues esto, de desregulación en el contexto de trastornos de la conducta alimentaria, que dentro de las purgas también aparecen estas autolesiones no suicidas, o entran dentro de la propia conducta suicida, ¿no? O sea, ya sabéis que también aquí el DSM-5 bueno, han emergido otras categorías, ¿no?, a nivel diagnóstico que tienen que ver con la conducta suicida, pero no vinculada específicamente a un episodio depresivo, no vinculada específicamente a un trastorno bipolar, sino la conducta suicida como entidad nosológica en sí misma, o sea, como categoría propia. Entonces, fijaros cómo un mismo aspecto, que es la autolesión no suicida, ¿no?, debajo puede tener como otras muchas cosas que, desde luego, si no las sabemos explorar, pues realmente podemos quedarnos como un poco en la superficie, pero finalmente no ayudar a mejorar en toda la sintomatología de debajo, ¿no? Entonces, sabemos que las autolesiones no suicidas en la adolescencia, tal y como las conocemos, pues tienen una función intrapersonal de autocastigo, de autodisociación. Muchas veces no lo he dicho, este tema de la disociación, pero estamos viendo como una alta prevalencia de síntomas de identidad disociativo en los adolescentes que de alguna manera no responden a la incorporación de tratamientos farmacológicos al uso, o sea, de los que normalmente utilizábamos para de alguna manera desangustiar toda la intromisión de pensamientos obsesivos relacionados con la muerte. O sea, lo que antes a nivel farmacológico podía funcionar, pues estamos viendo que en ciertos cuadros que vemos ahora pues no funcionan, ¿no? Y que hay dentro pues todo este contexto disociativo en el que muchas veces, para poder disociarse de un daño psicológico muy potente, pues las personas necesitan como conectar con un daño físico muy plausible, como puede ser la autolesión, ¿no? El antisuicidio, es decir, aquí es muy importante, ¿no?, porque muchas veces podemos hacer un manejo de la autolesión no suicida como a veces desde el lenguaje vulgar pues se puede decir, ¿no?, como una llamada de atención que realmente no hay que atender porque tiene una finalidad pues instrumental o chantajista respecto a la familia o respecto a la expareja o respecto a la amiga. Realmente también tenemos que aprender a discernir si una autolesión no suicida no está dentro de esta parte puramente instrumental, sino que tiene también como un contexto de estrategia para luchar contra ideación autolítica franca que se está dando debajo. Es decir, me lesiono para intentar soportar el malestar que me está generando, que en realidad me quiero matar, pero no soy capaz de hacerlo. Entonces, fijaros cómo, pues eso, hay muchas cosas, ¿no?, que pueden estar generando que al final estas autolesiones tengan funciones para la persona, también la búsqueda de sensaciones o la identificación con el malestar, ¿no? Es verdad que aquí pues vemos que hay un perfil de adolescentes pues que se siente identificado o que de alguna manera genera esta construcción de la identidad que se produce en esta época, la genera en una parte enferma como muy marcada, que quiere estar enferma y que quiere cortarse, ¿no? Y desde ahí yo soy la autolesión, ¿no? O la autolesión es algo de mí que me caracteriza y de lo que no me quiero desprender. Entonces, fijaros cómo, pues esto, ¿no? Estas funciones hay que poder explorarlas también, para eso hay que conocerlas. También tenemos funciones interpersonales de la autolesión.
los límites interpersonales, ¿no? A veces, pues, personas que a nivel relacional son bien inhibidas, bien agresivas, bien pasivo-agresivas, ¿no? De alguna manera utilizan la autolesión en este contexto como un mensaje al otro, pues dentro de él no he podido decirte que no, pero me corto, o como quiero hacerte daño agresivamente, pues me corto porque sé que esto te va a preocupar, ¿no? La búsqueda de apoyo, la influencia que otros pueden generar, hay también las autolesiones en grupo que también ahora se están dando y, bueno, sentimientos de venganza a nivel pues esto, más interpersonal. Hay modelos adictivos, os decía ahí, como os digo, o sea, lo que genera todos estos cuadros, desde luego, lo que está haciendo es la necesidad de que estudiemos y de que nos formemos y de que investiguemos sobre toda esta nueva presentación de la patología, ¿vale? Por daros otro bosquejo, ¿no? Sobre los trastornos de conducta alimentaria en la adolescencia, que esto sí que, bueno, de manera más tradicional estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que la anorexia, la bulimia, los trastornos de conducta alimentaria no especificados en verdad emergen, ¿no? En esta etapa de la adolescencia. Es verdad que es este conflicto con el cuerpo, ¿no? Y la identidad respecto al cuerpo, la presencia que tiene el cuerpo en esta etapa, la que de alguna manera, ya os digo, tradicional, pues ha hecho un poquito ligar todos los trastornos de conducta alimentaria a la adolescencia, pero la verdad es que han crecido mucho en su prevalencia. Esto también es un efecto muy reciente. Aquí hablamos, ¿no? Pues de cuando estamos hablando de adolescentes, qué perfiles de TCAs podemos tener, ¿no? Ya no hablando de categorías del DSM-5, sino hablando también de fenomenología, porque muchas veces una misma categoría que tú diagnosticas del DSM-5 con la misma etiqueta, en su fenomenología, es decir, en la presentación de los síntomas, puede ser como muy diversa, ¿no? Y por eso también es importante estar formados, porque si no conoces cómo se presentan los síntomas en determinadas etapas o en determinados perfiles o en determinadas edades, pues vas a poder poner la etiqueta, pero muchas veces eso no te va a ser suficiente como para poder hacer un tratamiento eficaz, ¿vale? Entonces, en cuanto a los perfiles de la conducta alimentaria, tenemos el perfil del perfeccionismo, ¿no? Adolescentes, generalmente chicas, ya lo sabéis, género femenino, alto funcionamiento, autocríticas, autoexigentes, con metas excesivamente altas a nivel de rendimiento deportivo, académico, con un super yo, ¿no? Una moralidad muy estricta, autopunitivas, ¿no? Siempre, pues, estas pacientes presentan contextos más rígidos, ya lo sabéis, en la presentación de la conducta alimentaria, y una mayor preocupación por la dieta, pero desde el punto de vista del propio autocontrol, ¿no? Igual que son tan, digamos, diligentes y estrictas consigo mismas para, pues, poder estar estudiando como mucho tiempo para poder sacar el 10, ¿no? O entrenando a la gimnasia rítmica durante mucho tiempo para llegar a poder competir en el nivel que ellas piensan que necesitan para fraguar una autoestima que creen que es segura, ¿no? O que es positiva, pues igual el contexto de la dieta, ¿no? Se mete en este contexto de poder controlarme yo, ¿no? Y poder sentir que soy eficaz en mi autocontrol, pues esto, ¿no? Cumpliendo con una dieta restrictiva estricta, ¿no? Por otra parte, tenemos un perfil de control excesivo y de restricción. En este caso, encontramos adolescentes más inhibidas, ¿no? Que normalmente cursan más con síntomas depresivos, alexitímicas, con muchas dificultades para la mentalización y para el lenguaje emocional. Muy difícil poder pasar al lenguaje de la emoción porque son como muy rígidas en el pensamiento, ¿no? Con sentimientos de incapacidad y miedo al abandono, y que de alguna manera en este contexto de baja autoestima o de miedo al abandono emerge toda la sintomatología, ¿no? Pues eso, por una sensación de tener que controlar su imagen corporal, ¿no? Porque son pacientes que, independientemente de que pierdan peso, tienen esa baja concepción de sí misma, la proyectan en el cuerpo y es como que tienen una imagen corporal súper distorsionada, ¿no? Que incluso a veces esa distorsión llega a los rangos psicóticos, ¿no? Sobrevalorados. El otro día una paciente que tenía como anoréxica muy grave, ¿no? Una nena con 13 años. Planteaba que ella quería perder peso hasta los 27 kilos y creía realmente y con certeza, con una fijeza como muy psicótica, ¿no? Que cuando pesara 27 kilos entonces se sentiría bien con su cuerpo, ¿no? Sin ser, o sea, tener la posibilidad de poder ver la fijeza y la falta, ¿no? de racionalización, ¿no? O sea, de razón en esa justificación, en ese argumento, ¿no? Pero considerándolo así como muy claro, muy rígido
muy fijo, ¿no? Y con un nivel de convicción que ya os digo que parece como psicótico, ¿no? Por eso os digo que también muchas veces esta conducta alimentaria, ¿no? Se acompaña también de ideaciones sobrevaloradas que hay que poder ver, ¿no? Porque una anorexia nerviosa, también en función del nivel de gravedad, pues eso nos puede hablar más de perfiles más de tipo psicótico o más de tipo obsesivo o más de tipo depresivo o más de tipo de desregulación emocional, que es este último perfil, ¿no? Pacientes más descontroladas a nivel emocional, más inestables, más irritables, más impulsivas, más un poco desde el patrón de personalidad desregulado límite, ¿no? Y que generalmente no tienen un perfil, como sabéis, tan restrictivo, pero más, pues eso, desde la purga, desde la autolesión, ¿no? Bien, por no extenderme demasiado, igual que el diagnóstico, os he hablado de tres cuadros, os podría hablar pues eso, de todos los trastornos de la identidad de la adolescencia, de cómo debutan muchas veces también los cuadros afectivos en la adolescencia, que desde luego pues todos los que serán cuadros en un futuro depresivos graves o bipolares, desde luego debutan de una manera atípica, ¿no? Respecto a lo que conocemos luego en la edad adulta, con más disforia, con más irritabilidad, con más también presentación de síntomas de tipo paranoide o de tipo psicótico. Quiero decir, sabemos, ¿no?, que la presentación de la sintomatología en los adolescentes merece como digamos, todo un campo de estudio que es como muy importante para poder ayudarles. Y igual que para el diagnóstico, que es un poco lo que os he venido a explicar, porque hablábamos un poco desde la psicopatología, también obviamente desde la parte de la intervención terapéutica, ¿no? No me meto en temas de medicación a nivel de psiquiatría, que desde luego también lo tendría porque no soy psiquiatra, ¿no? Pero desde luego hablando desde el contexto psicoterapéutico en el que sí trabajo, pues obviamente aspectos de confidencialidad, criterios ético-legales, aspectos del manejo de la intervención de los padres, ¿no? Porque sabéis que en esto, bueno, todo lo que son estas dinámicas hay que poderlas conocer, hay que poderlas cuidar mucho, porque si no el éxito del tratamiento se puede truncar, ¿no? Los padres tienen una demanda propia y muchas veces son la puerta de entrada al tratamiento. A veces el adolescente no quiere venir o sí quiere venir, pero sus padres quieren que venga por otra cosa por la que él no quiere venir. O sus padres piensan que el problema que tienen es uno y en realidad el adolescente sufre por otra cosa, de manera que los padres casi son como otro elemento fundamental, ya lo sabéis, de todo el manejo terapéutico con la adolescencia. No solo a nivel terapéutico, sino también a nivel legal, ¿vale? La brecha generacional también es un desafío terapéutico que muy probablemente en los adultos o los que trabajamos con adultos o incluso con niños no la tenemos, ¿no? Porque de alguna manera los niños todavía pues siguen el modelo de los padres y el modelo de los padres es más sintónico respecto al nuestro, pero es que el modelo de los adolescentes, o sea, es que es absolutamente diferente, ¿no? Y todos los aspectos, pues eso, de identidad y de otros aspectos que se están generando en esta generación, pues realmente hace que, aunque seamos relativamente jóvenes, nos sintamos como muy perdidos, aún más para orientar a los padres que a su vez se sienten más perdidos aún, ¿no? De manera que esto es importante, también esta sensación de que no sean los adolescentes los que piden ayuda, adolescentes que pueden estar debutando con sintomatología muy grave, con conductas suicidas, con síntomas psicóticos, y que estos se llaman los non-help seekers, ¿no? Nosotros cuando hacemos la atención domiciliaria vamos a buscar a estos, ¿no? A los que no vendrían nunca a la consulta porque están tan malitos a veces que no tienen ni conciencia de que les pase nada, ¿no? O los que están metidos en un contexto de adicciones que realmente, ya sabéis que la adicción siempre conlleva la negación del problema o trastornos de conducta alimentaria, siempre hay una parte muy negadora de la parte enferma. Y esto hace pues, que muchas veces nos encontremos pues eso, en desafíos de que no te está pidiendo ayuda el adolescente, pero es un menor y tienes que hacerlo, ¿no? Dificultades en la mentalización, realmente es verdad que observamos, ¿no? Que hay una pobreza en la capacidad de los adolescentes para poder hablar de sí mismos, de sus emociones, y esto es también un aspecto social que estamos observando. Y luego este contexto de la construcción de la identidad, o sea, realmente la adolescencia tiene como un contexto de crisis propia de esta etapa, que es evolutivo. ¿Y qué pasa? Porque en este contexto de esta etapa el éxito viene en poder construir una identidad sana y nosotros les pillamos pues, en todo este contexto y en todos los desafíos de diferenciarse de sus padres y de construir su propia individuación, que obviamente a nivel terapéutico esto conlleva y tiene mucha miga, ¿no? De manera que lo que os vengo a presentar un poco pues es
es esta parte, ¿no? Primero es como el poder alentaros en poder formaros como profesionales si realmente os interesa poder trabajar en esta franja. Sin duda, demanda hay, ¿no? Porque muchas veces uno se plantea esto como un trabajo y un trabajo necesita tener una demanda. Desde luego, si es para un trabajo, demanda hay, ¿no? Y demanda hay mucha. Y demanda de muy buenos profesionales porque realmente todos estas personas que sufren, tanto estos adolescentes como sus padres, lo que necesitan es sentirse bien orientados y bien conducidos por profesionales que están bien formados, ¿no? Entonces, en este contexto y sabiendo pues que es a esto a lo que me dedico todos los días y que entra dentro un poco también pues de mi pasión por poder ofrecerlo a otros clínicos, a otros psicólogos que se encuentran en estas situaciones o con este tipo de demandas, pues hemos planteado este curso experto en clínica infanto-juvenil. Ya os digo que no está centrado solo en la adolescencia, sino en toda esta etapa, desde los niños pequeñitos hasta los 18 años. Ya es un curso de experto que lleva en funcionamiento 3 años, ha habido como más o menos unas 6 ediciones. Y esto lo que os quiero decir es que es un curso consolidado y que en su manera de funcionar, pues eso, ¿no? Hemos podido hacer el rodaje suficiente como para poder ofrecer un curso que creo que es muy competitivo a nivel de oferta docente, ¿vale? Sabéis que es un curso que ofrece la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, en colaboración con Amir Higher Education, dentro de la línea de sus cursos expertos en psicología. Lo que más me interesa siempre es presentaros a las personas que forman el equipo docente, porque creo que al final muy buena parte de un curso son los profesores que dan la clase, ¿no? Entonces, como veis, al ser un curso, yo os he estado hablando mucho en este webinar de la adolescencia, otros webinares los he hecho desde otra perspectiva, ¿eh? Pero bueno, creo que era interesante poder hablar de esto hoy, ¿vale? Pero los profesionales que entran dentro de este curso obviamente no solo están especializados en la adolescencia, muchos de ellos trabajan en la franja perinatal o en la franja de neurorehabilitación infantil o en unidades de salud mental a la infancia, ¿vale? Y es por eso, o están especializados en trastornos del neurodesarrollo, y es por eso por los que cada uno, digamos que habla de lo que sabe. ¿Por qué? Porque más o menos, ¿no? Independientemente de que estamos aprendiendo toda la vida, obviamente lo que se agradece también de un docente es que te esté hablando de una manera actualizada y muy basada en la práctica clínica, ¿no? De lo que se está viendo todos los días, ¿no? Así tenemos a Juana Portillo, que pues plantea toda la parte de perinatal, a Laura Campos, que es psiquiatra. Generalmente el equipo docente lo formamos todos psicólogas especialistas en psicología clínica, ¿vale? Pero es verdad que también hay aspectos pues, más biológicos o de psicofarmacología que de alguna manera pues eso complementan muy bien la formación de este curso y que pues por eso contamos también con médicos especialistas en psiquiatría, como por ejemplo es Laura, ¿vale? Que trabaja en investigación en trastornos del neurodesarrollo y de riesgo perinatal. Es un curso también ecléctico y por eso significa que somos conscientes de que hay unas guías de práctica clínica que plantean cuáles son los tratamientos eficaces, también nos hablamos sobre tratamientos eficaces, ¿vale? Pero somos también conscientes de que es necesario en nuestra práctica diaria tener un enfoque integrador de diferentes escuelas y diferentes modelos de intervención terapéutica. Y por eso contamos con Nerea Pumar, ¿vale? Que es experta en psicoterapia infanto-juvenil desde la clínica psicoanalítica, ¿vale? Está también Sara Diego, que como os digo habla de todo este contexto del trastorno del espectro autista. Sara Pla, que aborda todo, es también especialista y terapeuta familiar, se han formado, o sea, todos esos docentes se han formado, pues eso, en institutos de primer rango, en concreto ella, en la Escuela Marcelvini Palazzoli de Milán, y obviamente pues es la docente que mejor os puede explicar en todo este curso, dentro de todo el equipo docente, toda la parte de terapia familiar sistémica, que sabéis que también dentro del campo de infanto-juvenil es súper útil y tiene mucho que decir. También tenemos, pues eso, dentro de los docentes de Amir Higher Education, aquellos que se encargan pues más de los tratamientos psicológicos o todo el área de la psicología clínica. También contamos con Pablo Rodríguez, con Beatriz Torres, bueno, y con otros docentes que no me da tiempo a explicaros, pero que lo que os quiero plantear es que saben muy bien de lo que hablan, ¿vale? Entonces, este curso tiene un enfoque también integrador a nivel de teoría y de práctica, ¿vale? Hay una parte teórica, obviamente, que es fundamental poderla conocer, sobre todo lo que es la psicopatología infanto-juvenil, los trastornos propios de inicio en la infancia y la adolescencia.
Hay un segundo módulo con la evaluación y los tratamientos eficaces en clínica infanto-juvenil. Y después, porque está centrado en toda la parte clínica, entonces necesitamos que sepáis cómo se evalúa y cómo se trata o qué dicen las guías de práctica clínica sobre cómo se debe tratar, no solo a nivel psicoterapéutico, sino también recomendaciones farmacológicas, porque aunque seas psicoterapeuta, pues tienes que poder tener la capacidad como para poder saber si tienes que derivar o no un paciente a intervención farmacológica, ¿vale? Y después hay un tercer módulo en el que se hablan de las diferentes modelos de intervención. En concreto hablamos de 3, de la parte psicoanalítica, de la parte de la terapia sistémica y de la parte cognitivo-conductual, ¿vale? Hay además 8 talleres prácticos que, como veis, son como los alumnos cuando lo cursáis el curso, bueno, pues la verdad es que es uno de los aspectos que mejor feedback suele generar, porque son aspectos como muy prácticos que dan un complemento a toda esta parte teórica, pero como aplicada, ¿no? Y entonces aquí hablamos, pues eso, de otros enfoques terapéuticos que no son abordados tan a nivel teórico como el mindfulness, que sabéis que entra dentro también de las terapias más relacionadas con la tercera generación. Hablamos de ontología, hablamos de la terapia basada en la mentalización, quiero decir, hablamos de enfoques terapéuticos como muy específicos, pero muy potentes en la infancia. Hablamos también de autolesiones. Hablamos pues, de duelo, de enfermedades pediátricas, del TEA, hacemos como una especie de monográfico un poquito más amplio porque es una patología que también ha crecido mucho en prevalencia, que cada vez hay más, pues eso, más detección precoz y también más recursos en la vía, digamos, privada o concertada de intervención. Pensamos que os puede ayudar tener una buena formación en TEA por si luego os da pie a poder trabajar en recursos de este tipo. Hacemos 4 sesiones clínicas que lo que hacen es en directo ayudaros a actualizaros, pues un poco como este webinar, pero en relación a otras cosas que os mantengan como muy actualizados en todo lo que se está moviendo en el campo, muy como a día de hoy, ¿no? Y después, pues tenemos todo lo que es la parte de tutoría. Yo soy la coordinadora del curso, de alguna manera soy la que me encargo también de tutorizar pues, los aspectos un poco más académicos que tienen que ver pues, con la evaluación de los exámenes, pues, el trabajo de caso y demás, ¿vale? La bibliografía está actualizada, tenéis posibilidad de acceder a las clases todas las veces que queráis, hay un foro de dudas, hay sesiones clínicas en directo, como os digo, pero que siempre se pueden ver en diferido porque al final somos conscientes de que igual que este webinar, pues hay personas que lo ven en diferido porque les interesa, pero por motivos de horario prefieren compaginarlo y esto siempre da más calidad por la flexibilidad y están sin duda las videoclases grabadas, hay diapositivas, hay material de bibliografía que siempre pues os puede ayudar para aprovechar el curso lo máximo posible, porque nuestro objetivo al final es este. O sea, es un curso en el que lo que queremos es que salgáis como habiendo aprendido mogollón de cosas, ¿vale? Para que de alguna manera luego esto os ayude a poder ejercer mejor vuestra práctica diaria, ¿vale? Entonces, por mi parte ya está. Ahí de todas formas tenéis el contacto de Amir Higher Education en el que podéis acceder a información más profundizada sobre el curso y sobre bueno, pues, aspectos pues, organizativos o de otro tipo que no me ha dado tiempo a comentar, ¿vale? Y ahora sí que tenemos 10 minutos, ¿vale? Para que de alguna manera también las personas que estéis conectadas, si estáis interesados, pues podáis hablar de lo que os parezca, ¿vale? Voy a leer el chat. A ver. Vale, Celia, respecto, sí, a la motivación del antisuicidio, no, es más bien al contrario, perdonadme, porque a veces, como son términos pues de cierta complejidad, a lo mejor he sido como muy rápida en la exposición, ¿vale? Esta función personal de antisuicidio, ¿vale? Hace referencia a que la persona tiene pensamientos suicidas, es decir, hay una ideación tanática, hay una ideación autolítica franca a la que está tratando de hacer frente, ¿vale? De la que se quiere desprender porque al final genera mucha angustia y mucho malestar. O sea, el adolescente cuando tiene pensamientos de matarse o deseo de matarse o deseo de morir o sensaciones de desesperanza respecto a su vida, sufre muchísimo, ¿vale? Y entonces, digamos que una manera de poder gestionar el malestar de ese sufrimiento es hacerse una autolesión, ¿vale? La autolesión no es con el objetivo de suicidarse.
por eso se llaman autolesiones no suicidas, porque no es que se corte con el objetivo de suicidarse, se corta con el objetivo de dejar de tener ese malestar, de esa persistencia de la ideación autolítica. Lo que pasa es que si hay una ideación autolítica debajo y además hay una autolesión para tratar de paliar todo ese sufrimiento, esto nos está hablando de que se está agravando un posible riesgo real de una autolisis en el futuro. Quiero decir, si empiezas cortándote porque no estás pudiendo soportar querer morirte, ¿no? Lo que puede pasar es que esos gestos autolesivos, que sabéis que son también, o sea, lo que es un gesto autolesivo no suicida, se puede convertir en un intento suicida, en la medida en la que se va agravando el malestar generado y el sufrimiento generado por una ideación suicida que realmente está, ¿vale? Entonces, el antisuicidio es una función personal, es algo que el paciente, el adolescente, trata de hacer para no suicidarse. Por eso se llama la función del antisuicidio. Como no me quiero suicidar, me corto. Lo que pasa es que como clínicos tenemos que poder entender que el paciente se está cortando y no confundir esa, digamos, esa función de antisuicidio con una función interpersonal, que las hemos visto también. Por eso os digo que hay que poder estar como muy formados en esto, porque podemos confundirnos y pensar, no, claro, pero como en realidad me ha dicho que no quiere matarse, ¿no? Porque también hay un ocultamiento de los síntomas, a veces los adolescentes pues no nos dicen todo lo que piensan, ¿no? Y entonces pues es de ahí, ¿no? Sabéis que el riesgo suicida es algo que tenemos que saber explorar muy bien, que nos da mucha angustia y nos genera mucha angustia como clínicos, pero realmente es que muchas veces en la universidad nadie nos ha hablado de cómo explorar un riesgo suicida, o sea, nadie nos ha dicho, a ver, haz un role-playing sobre cómo explorarías el riesgo suicida en un adolescente que tiene autolesiones no suicidas. Y sin embargo sabemos que están, o sea, si queremos ayudar a ese adolescente y queremos tratarlo y queremos diagnosticarlo bien, esa formación nos es necesaria, pero en la universidad nadie nos lo ha dicho, ¿no? Entonces es verdad que, además, con todo este aumento de la prevalencia de las conductas suicidas o de las autolesiones no suicidas, desde luego explorarlo tenemos que saber explorarlo bien, ¿vale? Vale, no sé si te he contestado, Celia, ¿vale? Si no me comentas, ¿vale? Vale, Valeria, comentas, ¿en la práctica te estás encontrando con una realidad cada vez más notoria de patología dual? Realmente sí, ¿vale? Realmente sí. Lo que estamos viendo es que el consumo de tóxicos también cada vez es más grave y más prevalente. En esto también, yo no estoy formada específicamente en adicciones, pero realmente también nos estamos encontrando con que cada vez es más frecuente la patología dual, efectivamente, porque además, por ejemplo, estamos viendo como muchos riesgos del pescado, que es una droga sintética de tipo cannabinoide, que hasta ahora, ¿no? Pues todavía no había manera de poderla detectar, de manera que los adolescentes podían estar consumiendo este cannabis sintético sin que nosotros lo pudiéramos detectar en consumos de tóxicos, ¿no? Entonces, fijaros cómo de alguna manera todas estas drogas nuevas, por así decirlo, por no hablar de las nuevas adicciones comportamentales que nos han venido pues con el uso de redes sociales, con los juegos de apuestas, con todo lo que es el gaming y todo lo que es, pues eso, videojuegos, apuestas por internet, digamos, todo también lo que tiene que ver con el sexting, ¿no? Y todo lo que es la adicción a la pornografía o a conductas sexuales de riesgo a través de las redes sociales. Es decir, realmente estamos viendo, ¿no? Que el riesgo de todo esto está aumentando, que hay nuevas adicciones y que por tanto también hay más patología dual, efectivamente, ¿vale? En concreto, pues esto, todas estas nuevas drogas pues también generan nuevos efectos, ¿no? Estamos viendo debutar, nosotros en concreto hemos tenido dos adolescentes muy jovencitas que han debutado con unos síntomas muy severos a nivel de trastorno mental de tipo psicótico y que las dos han sido en contexto de un consumo de pescado. Quiero decir, al ser drogas nuevas, también digamos, necesitamos como un tiempo para poder conocer cuáles son los cuadros sintomáticos que generan. Lo que estamos viendo es que todas estas drogas nuevas nos están generando trastornos mentales más graves. Sobre todo pues eso de tipo pues eso de distorsiones perceptivas, alucinaciones, agitaciones conductuales muy severas y claro, todo esto pues nos habla también de mayor gravedad, ¿vale?
Vale, no sé si tenéis más dudas, comentarios. Gracias, gracias por el feedback. Espero que no haya sido como, porque a veces yo tengo un poco como la cosa de explicarlo a veces, a lo mejor en un contexto más complejo o más difícil de entender, porque doy por supuesto que a lo mejor vosotros, claro, tampoco sé muy bien qué tipo de formación tenéis. No sé, a veces sois estudiantes de la carrera, otras veces sois clínicos que ya estáis trabajando, otras veces sois máster que ya, entonces, claro, también adecuar el lenguaje sin conocer muy bien el foro es difícil, pero espero que hayáis podido entender por lo menos lo principal, ¿vale? Me alegro un montón que os haya interesado porque para mí lo mejor que me puede pasar es captar buenos profesionales que quieran dedicarse bien a todo esto que es apasionante, que son los niños y los adolescentes. O sea que para mí genial que os guste porque lo que necesitamos es muy buenos profesionales, muy buen formados, con muchas ganas, que quieran trabajar con nosotros, ¿vale? Vale, sobre los webinars, pues no lo sé, Valeria. De todas formas, esto lo puedes preguntar en redes, ¿vale? A través de Amir Higher Education, ellos sí que van comentando los webinars que van a hacer, ¿vale? Yo sí que sé que he hecho varios, algunos sí que están colgados en la red. Puedes, si hicimos uno también sobre mentalización en la adolescencia, quiero decir que si os interesa el tema, podéis encontrar otros webinars que también hemos hecho o también, pues eso, estar un poco atentos también respecto a otras temáticas de otros profesionales que también los hacen con cierta frecuencia, ¿vale? Pero bueno, podéis informaros de esto a través de Amir Higher Education, ¿vale? Muy bien, pues no sé si tenéis más dudas. A ti, Mar, que estás con el PIR, mucho ánimo, ¿eh? Y mucha fuerza, que se necesita mucha, pero luego se disfruta también mucho del logro. Muy bien, pues gracias. Fenomenal. Por mi parte, creo que ya estaría todo, ¿vale? Si hay alguna duda o alguna sugerencia, ya sabéis que la vía siempre es, en la última diapositiva os lo pongo, ¿vale? Pero el contacto con Amir Higher Education, espero de verdad que eso, que podáis enriqueceros también de toda esta formación porque realmente creo que es muy útil y el feedback que se nos da es como muy positivo. Entonces, tomadlo en cuenta porque oye, merece la pena acceder también a formaciones y a docencias que sabes que te preparan para poder trabajar, ¿vale? Muy bien, pues lo dejamos aquí por mi parte, ¿vale? Cualquier asunto, cualquier aspecto, pues quedamos a disposición, ¿de acuerdo? Que vaya fenomenal.